Vamos otra vez a ver si podemos considerar eh, los elementos más complicados de una relación. En Gálatas capítulo 5 hay una declaración del apóstol Pablo que nos importa muchísimo. Mantenga sobre su cabeza, sobre la corteza de su cabeza, el Evangelio es la propuesta de Dios para reparar dos cosas solamente, las más importantes. Cristo ofreciéndose voluntariamente para pagar mis pecados y ofrecerme el poder para librarme del presente siglo malo. Las implicaciones de esto son muy profundas. Y entiendo por qué Satanás ha llenado el Evangelio de tanta basura, confundiéndolo, poniéndolo al escarnio de las personas. Y si Cristo ha hecho algo por nosotros esta mañana, si el Evangelio de Cristo ha hecho algo por tu vida, es el perdón de tus pecados, el perdón de mis pecados, y la posibilidad que yo no tenga que verme enredado en este presente siglo malo. Nuestro siglo es malo, hermanos. Y la manera que se amontona el pecado lo está haciendo peor y peor cada día. Por lo tanto, necesito defenderme. Es obvio. Y el Espíritu Santo nos permite algunos elementos que yo diría de detención temprana. ¿Vieron lo que pasa con determinadas enfermedades que dependen de su detención? El tratamiento de algunas enfermedades depende si lo agarras temprano, mediano, el stage, como dicen acá. ¿En qué lugar de la enfermedad agarraste el tratamiento? Porque eso cambia todo. De repente te dicen, no, estás en fase terminal. Nada para hacer. Ningún tratamiento. Nada, se fue. Bueno, el Evangelio respecto de la salvación de nuestras almas tiene algo de eso. Tiene algo de eso y por eso Satanás ha intentado tan profundamente confundirnos, desarticular nuestras capacidades de detención. El apóstol habla que las obras de la carne son manifiestas, o la palabra que aparece en el original, evidentes. El problema es que todo lo que pasa en mi carne termina en mi espíritu. ¿Me explico? Todo lo que pasa en tu carne termina en tu espíritu. Porque no hay manera de dividir al hombre en pedazos y decir, esto me pasa en la carne y esto me pasa en el espíritu, no, esto me pasa en el espíritu y esto no toca la carne. Es muy complicado eso, realmente no pasa de esa manera. Y obviamente Satanás, como conocedor de nuestra creación, él sabe la manera que nos perjudica. Sin embargo, el Espíritu Santo está para asistirnos. Y la asistencia del Espíritu Santo esta mañana te dice, las obras de la carne se evidencian de esta manera. ¿Cómo sabemos que estamos ante una situación de peligro? ¿Cómo sé que en cualquier momento esto que está pasando a mi alrededor se convierte en un impedimento para mi espiritualidad? ¿Cómo sé eso? El apóstol dice, mira, esto es lo que el Espíritu dice. La carne se evidencia en verso 19. 5:19. Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia. Interesantemente, todas estas cosas tienen que ver con el comportamiento moral relativo a lo sexual. Dice, mira, cuando se manifiesta esto, estamos en problema. Sacá a tus hijos de ahí, sacá a tu familia de ahí, salí vos de ahí porque en cualquier momento eso te contamina y elimina tus posibilidades espirituales. Salí de ahí. Es evidente que esa obra de la carne comienza a manchar y salpicar todo lo que toca. Pero la lista no termina ahí. La lista sigue con idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Qué le falta a la lista? Está media complicada esa lista. ¿Qué más querés agregarle? Es un ofrecimiento del Espíritu Santo esto, ¿eh? No es la inteligencia del apóstol Pablo, lo supera. Esta lista supera la inteligencia humana de la manera que está puesta. La supera, es obviamente. Y los elementos como están puestos superan la inteligencia humana. Esto realmente es una intervención en mi vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intenta intervenir en mi vida, alertarme. Porque si estas cosas están sucediendo de alguna manera en tu alrededor, tenés que huir de ese lugar. Salir lo más rápido que puedas. No te ocupes de lo que dejas, salí. Oh, hay emociones invertidas, no puedo. Ahí hay, en esa zona hay hermanos, en esas zonas hay parientes, en esas zonas hay, en esa zona hay amigos, en esa zona hay peligro. Y la inteligencia natural que tiene que decir, tenés que salir de esa zona. Porque eso es como se manifiesta la carne. O sea que la intención de Satanás es que en ese círculo de interferencia, tus posibilidades de vida son muy pocas. No, pero yo no estoy cometiendo adulterio. No, yo entiendo. Yo tampoco estoy cometiendo adulterio. Pero no quiero estar en un lugar donde se comete. Yo no estoy en envidias y celos y contiendas y disensiones. Mi vida en mi casa es totalmente al contrario de eso. Bueno, no quiero estar en un lugar donde eso pasa. Porque la carne se manifiesta y una vez que la carne se manifiesta es un poder que atrae. La carne es un poder de atracción. Es una ley. Quedamos en idolatrías el domingo pasado. Me gustaría comenzar de ahí, de idolatrías. Lamentablemente, como decíamos en el estudio en esta mañana, el intento de Satanás es doble, cambiar los tiempos y la ley. El Espíritu Santo fue suficientemente fiel para avisarnos de parte del Señor Jesucristo cómo enfrentar lo que viene. Él intentará cambiar tiempos y la ley. Confundir esto, las maneras, las formas. Por lo tanto, Satanás va a encontrar a mucha gente desprevenida.
Pero no porque estés desprevenido, el engaño se va a suspender. Realmente los que están engañando están buscando gente desprevenida. La sorpresa golpea rápido y mal. Jeremías nos avisa que el mal se metería por nuestras ventanas. ¿Recuerdan? El mal trepará, dice, y se meterá por tus ventanas. Es muy sugestivo esto, ¿no? Porque nuestra comunicación con el mundo se da a través de Windows. Es tan evidente que suena infantil. ¿Cuántos de nuestros niños y muchachos en nuestra sociedad que jamás han tenido contacto con el mal han sido manchados por el pecado a través de las ventanas? ¿Cómo puede ser que el llamado principal, mayoritario de nuestros sistemas de redes sea sobre pornografía? 3 de cada 5 llamados a la internet es para pornografía. 3 de 5 es solicitando pornografía. La pornografía vende. Y vende tanto que se convirtió en un acceso gratis. Por lo tanto, los sistemas de streaming, viendo que no pueden competir, entonces ellos también introdujeron pornografía. Hay pornografía en las películas que la mayoría de las personas miran. Y lo consideramos, son plataformas de streaming. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué tan normal es que nuestras películas normales nos ofrezcan pornografía? Oh, es muy normal. Está bien, es parte de la película. Parte de la película es la pornografía. ¿Seguro? Sí, porque el mal nos ganaría a través de nuestras ventanas. O no lo consideramos bien. O posiblemente no lo leíste, porque ahí estaba. ¿Cuántos niños quedarán con las mentes sucias? Porque nadie tomó el tiempo para controlar por lo menos lo que veían. Oh, ahora queremos hacer leyes de que controlen que los menores de edad no tengan acceso a las redes. Oh, es un poquito tarde. Todos nuestros menores tienen acceso a las redes. Los adultos, los padres se les pagan. Les pagamos a nuestros niños y jóvenes para que tengan acceso. Oh, cambiamos las formas. Sí, cambiamos las formas. Cambiamos las formas. Satanás dice, te voy a ganar y te voy a pasar por encima. Es interesante porque lo que le sigue a idolatría es hechicerías. Nosotros tenemos la tendencia de hablar de hechicerías como algo que tiene que ver con las brujas o los brujos, pero necesitamos encontrar el sentido de la palabra, ¿no? ¿A qué se refiere la hechicería? ¿Y saben que la hechicería tiene que ver con la fantasía? Con elementos fantásticos.
La palabra define hechicería en el Antiguo Testamento como vanidad. ¿Recuerdan en Eclesiastés cuando la Escritura dice vanidad de vanidades? Todo es vanidad, dijo el predicador. Eclesiastés. Un libro increíble. Hay que leerlo. ¿Qué nos ha hecho la hechicería a nosotros? No. Yo nunca he estado en esas cosas. Yo nunca he ido a las brujas, yo no leo mi zodíaco, yo no sé de qué signo soy, yo no tengo nada que ver con la hechicería. Sí, pero la palabra no se refiere a esos eventos. Eso se llama brujería. Acá dice hechicería. No dice brujerías. Tampoco dice adivinaciones. Tampoco dice zodíaco. Dice hechicería. ¿Saben cuántos creyentes están engañados con la hechicería? Han hecho hechicería con las escrituras. ¿Cómo? Diciendo cosas falsas de la palabra. Estos últimos 40 años el Evangelio ha sido manejado por los predicadores de la prosperidad. ¿Cómo piensan que la Escritura define a un predicador de la prosperidad? Como un hechicero. ¿Por qué? Porque pone en el corazón cosas vanas, como ideas mágicas. Como que las cosas aparecen por magia, más allá de lo que pueda entender o no. Hoy está, mañana no está. Hoy no está, ahora está. ¿Vieron cómo hacen los magos con las apariciones y las desapariciones? Eso es hechicería. Y nosotros estamos pensando en la hechicería como cosas que tienen que ver con la brujería, pero no dice brujería, dice hechicerías, como dijimos la semana pasada con idolatría. Nosotros estamos pensando en una estatua, en una estampita, en un rosario, en una medallita, y Dios está hablando de pedirle a Dios las cosas como se nos antoja a nosotros. De creer que Dios va a hacer lo que a mí se me antoja porque se lo pido. Bueno, con eso pasa con esta palabra, hechicería. Confiar en la magia, confiar en lo que no entiendo. Cuando el Señor Jesucristo me llama a discernir su palabra. No, yo esto no lo entiendo, pero yo lo creo aunque no lo entienda. No creas lo que no entendés, porque el justo vive por fe. El justo vive por fe. Y la fe es convicción. La fe es entendimiento. La fe es certeza. Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2. No digas que crees lo que no entendés, porque si no lo entendés es porque no has discernido. O si alguien viene y te predica un evangelio diferente del que hemos predicado, es un maldito. ¿Cuál es el evangelio que ha sido predicado? El de perdón de pecados, el de vernos libres de este presente siglo malvado.
O la hechicería es una de las obras de la carne. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la hechicería? No sé, pero nosotros hemos sido alcanzados por un evangelio hechizado, lleno de magia y de cosas que no entendemos. La mayoría de los creyentes evangélicos dicen que hay cosas que no entienden, que no saben. Bueno, debo saberlas, debo entenderlas. El llamamiento del Señor Jesucristo es discernir su palabra. Somos llamados a entender. Y si no entendemos es porque no hemos estudiado suficiente. Lo lamento. La hechicería es creer que un mago desaparece un elefante. ¿Y cuándo un mago va a desaparecer un elefante? Oh, lo ves por televisión, desaparecen cosas. Antes estaban, ahora no están. ¡Wow! Ahora, si vos crees eso, algo te está fallando en la cabeza, porque es un truco. Nadie hace desaparecer nada. No, yo creo que sí, que las cosas desaparecen. Bueno, entonces te está fallando la cabeza, porque es un truco. Las cosas no desaparecen, solo parece. Te hechizan. Eso se llama hechizar. Cuando crees lo que no debes creer. Hechizar. Cuando crees lo que no debes creer. Bueno, nosotros tenemos un evangelio hechizado. La mayoría de los creyentes creen cosas que no pueden explicar. Nos vamos a sumar nosotros también a esa lista de personas que no entienden lo que creen, porque el hechizo es una obra de la carne. Las enemistades. ¿Cuánto nos presionan, no? Con la enemistad. Los creyentes tienen que ser amigos de todo el mundo. Tienen amor suficiente para ser amigos de quien sea. La enemistad es una mala señal. Es una obra de la carne, la enemistad. Por eso nos sentimos presionados por esa obra. ¿Cuántas personas no se han sentido presionados porque nos acusan de enemistad? Bueno, no sé ustedes, pero yo me he sentido muy presionado a lo largo de mi vida, porque supuestamente no puedo estar en enemistad contra nadie. Bueno, algo está raro acá, muy raro, porque Jesús habló de darle un vaso de agua a un enemigo. ¿Recuerdan? Si tu enemigo tiene sed, ¿qué hacemos? Nos volvemos amigos, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos amigos? No, se queda como enemigo. Lo lamento, pero
Jesús tenía enemigos. Y el Salmo dice que los enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. ¿Leyeron el Salmo? Los enemigos de Dios van a ser puestos por estrado de sus pies. ¿A qué se refiere con enemistades? La enemistad es una presión que sufrimos cuando no queremos tolerar. Es obvio que nos presionan. Qué malos que sos. Los creyentes no tienen que amar a todo el mundo, no tienen que ser buenos y tienen que estar a favor de la gente y no tienen que... Y nos hace una lista increíble de cosas que ellos ni siquiera tocan con un dedo, porque eso es lo que más gracia me da de los pecadores. Quieren decirme a mí cómo tengo que vivir y ellos no tocan esas cosas ni con un dedo. La enemistad es una presión. Y la presión a nuestras convicciones viene de Satanás. Cada vez que yo me siento presionado a hacer lo que el malo dice, me acusan de enemistad. Sí, es una obra de la carne. La acusación de la enemistad es una obra de la carne. ¿Me explico? Por lo tanto, donde se habla de enemistad, tiene que saltar una alarma adentro mío. Me están atrapando, me están condicionando. Hablamos de la intolerancia, de la intransigencia. Dos palabras muy complicadas sobre la vida de Jesús. Los fariseos consideraron a Jesús un enemigo, ¿recuerdan? Y la verdad no es que Jesús no quería ser amigo de ellos. La verdad es que ellos no querían ser amigos de Jesús por la acusación que había sobre sus vidas. Por lo tanto, cuando hay una acusación de enemistad, siempre es para presionar. No tengan miedo a las presiones, hermano. No tengan miedo a las presiones. No cedan a las presiones. Está bien que nos consideren enemigos. No pasa nada. Les aseguro, no pasa nada. Me acusan de enemistades. Oh, cuando me acusan de enemistades es que hay una obra de la carne tratando de comerme, como cualquier otra obra de la carne, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Pleitos. ¿Cuánta gente quiere involucrarnos en líos, en discusiones innecesarias? Si algo he aprendido de la vida es a no discutir por lo que no debo discutir. A veces Satanás intenta doblegarme al pleito, a la pelea, porque hay cosas que se hay que solucionar peleando. Pero tengo que ser más inteligente que la situación. Si alguien quiere involucrarme en una discusión, en un pleito, en una pelea, es tiempo de salir. Yo sé que es muy difícil para mí, por mi carácter, por la manera que soy. Me cuesta mucho salir de un día. Y cuando alguien se me opone por razones injustas,
me hierve la sangre. No me puedo mentir a mí mismo. Sin embargo, sé que en una pelea, en un pleito, la acechanza de la carne intentará devorarme. ¿Por qué? Porque en un pleito terminamos diciendo cosas que no debemos decir. ¿Han estado en un pleito? ¿Han estado en un lío, en una discusión? ¿No terminamos diciendo cosas que no debemos decir? ¿Y después cómo salimos de eso? ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos perdón a Dios? Cuando sé que los pleitos son una obra de la carne. Bueno, he aprendido con la vida que a veces es mejor decir que está bien, que tenés razón, que terminamos acá, se acabó. Porque los pleitos son una amenaza de la carne. Nada más triste que decir lo que no debo decir. Nada más complicado que decir cosas que no debía decir. Bueno, en cualquier lado donde estés en una discusión, yo te recomendaría y me recomiendo a mí mismo y me veo a mí mismo diciendo es momento de salir. Entiendo que el carácter de la persona modifica muchas cosas, lo sé, pero el consejo del Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Sin considerar quiénes somos, si tenemos sangre fría o sangre caliente, no importa. Los pleitos son obra de la carne. Y las obras de la carne siempre intentan devorarnos. Es la intención de Satanás, ¿recuerdan? Es un lugar, un león rugiente buscando a quien devorar. No a quiénes, a quién devorar. Hay un pleito, salí para otro lado. Terminalo donde empieza. A veces si perdés, ganás. Yo diría que la mayoría de las veces, cuesta mucho entenderlo, pero la mayoría de las veces en un pleito, perdiendo, ganás. Es una obra de la carne. Celos, sombras. Los celos mencionados acá es una debilidad muy complicada de la carne, donde los sentimientos son que no te quieren, no te respetan y no te dan el lugar que mereces. No te quieren, no te respetan y no te dan el lugar que mereces. Y es un gusano que come por dentro, porque el valor que yo tengo como persona delante de Dios no tiene que ver con la apreciación de los demás. Estamos discutiendo eso ahora, ¿no? Los celos llegan cuando no tenés valor en sí mismo. Los celos es una situación confusa del interior del hombre, producto de la carne, obviamente mencionado en esta lista, donde sentís que tu valor está condicionado por lo que hacen otras personas. No me quiere, no me respeta, no me da el lugar que merezco. O sea que mi valor depende de lo que los demás piensan.
Yo valgo lo que las personas dicen que valgo. O sea que delante de los ojos de Dios, mi valor es el valor, no sé, que me da mi esposa. Mi valor es el valor que me dan mis hermanos. O sea, yo no tengo un valor arriba de eso. No, no, yo tengo un valor arriba de eso. Si no me quieren, no me respetan y no me dan el lugar que merezco, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Peleando? ¿Cómo vas a conseguir eso? ¿Discutiendo? ¿Haciendo una escena de celos? Si no te quieren, si no te respetan, si no te dan el lugar que mereces, posiblemente esa persona no debe estar en tu vida. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con los que no lo quisieron, no lo respetaron y no le dieron un lugar en su vida? Porque a Jesús le pasó eso. Qué raro, ¿no? Isaías 53. ¿Han leído Isaías 53? Quizá hay que leerlo de nuevo. En un lugarcito, anoten por ahí. Me voy a leer Isaías 53. Lean Isaías 53. Despreciado, deshonrado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Jesús? Sí, Jesús. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a pelearlo, vamos a discutirlo, vamos a traerlo arriba porque no me puedo comer los celos que tengo. La carne sabe de esta debilidad, que todos necesitamos ser queridos, que todos necesitamos ser respetados, que todos necesitamos que nos den el lugar que merecemos. Bueno, malas noticias. Satanás también lo sabe. Por lo tanto, la carne, donde se manifiesta este problema, tiende a destruir tu vida, porque es muy triste que no te quieran, es muy triste que no te respeten y es muy triste que no te den el lugar que mereces. Pero hermanos, es una obra de la carne, es un deseo destructivo de Satanás. Las iras, la falta de control de nuestro carácter. Es complicado. No estamos hablando de cosas sencillas, sino de elementos que vienen a destruir nuestra alma, elementos que vienen a destruir tu alma. La ira destruye el alma, porque vas a probar tu punto sin importar los daños. Hay gente que intenta imponer su punto sin considerar los daños. Hay gente que se impone a través de la ira. Rompo todo, desarmo todo. Bueno, no, mejor no te metas en el camino porque se destruye todo. Pero la ira es una obra de la carne. ¿Qué pasa con las obras de la carne? Bueno, las obras de la carne nos impiden la tarea que el Espíritu Santo querría hacer en mi corazón. ¿Cómo puedo en adulterio requerir que el Espíritu Santo me guíe? Bueno, es una pregunta que le he hecho a mis líderes y no tienen respuesta.
¿Cómo puede haber un creyente, un seguidor de Cristo en adulterio? Que estamos todos locos, enloquecimos. ¿Cómo el Espíritu Santo puede actuar sobre una persona en fornicación, en lascivia, en inmundicia, en idolatrías, en hechicerías, en pleitos, en celos, en iras? La ira es muy valiosa para imponer lo que querés. La ira es muy valiosa para imponer lo que querés. Y Satanás sabe que cuando consideramos a una persona iracunda, que le damos lo que quiere o se rompe todo, soportar la ira incluye la destrucción del alma de los que están a su alrededor. La ira es un estado constante de amenaza. La ira es un estado constante de amenazas. Hacer lo que te digo o vamos a tener problemas. Hacerlo como te digo o esto no va a salir. Hacerlo como te digo o se rompe todo. La ira tiene un poder de manipulación que corrompe todo lo que toca. Es una obra de la carne. La manipulación es una obra de la carne. Nos resistimos a las obras de la carne. Las contiendas, los líos innecesarios por cualquier cosa. Cualquier cosa es un problema. Correte de ese tipo de gente, correte, movete. Cada cosa no puede requerir un problema. Y cuando cada cosa es un problema, la escritura le llama contiendas o contendores. Cada cosa es un problema. Come on. Cada cosa es una discusión. Disensiones, la capacidad de quebrantar amistades. Hay personas que viven haciendo disensión, llevando y trayendo porquerías de un lado al otro. Los separadores. Un descensor es una persona que intenta siempre separar. Siempre tiene algo para decir que separa. Nunca une, siempre separa. ¿Chismosos? Sí, algo así, pero con una conducta destructiva. Siempre tienen algo para decir que desune. Siempre tienen algo para hacer que rompe. Siempre tienen una actitud que divide y pone lados. ¿Por qué el Espíritu Santo nos llama a entender eso? Porque necesito defenderme de las obras de la carne. Defenderme de las obras de la carne. ¿Hay algo de espiritual esta mañana en nosotros?
Y Dios nos da vida esta tarde, vamos a intentar entender lo espiritual. Pero si hay algo espiritual en nosotros, en nuestra vida,